Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas y todos los que nos acompañan en esta mesa número 7 del segundo día de la jornada 2023 de Ciencia Política. Es un honor para mí estar moderando esta mesa, también aquí en compañía de toda la organización, que si ustedes imaginan de unir 70 ponentes, son 70 ponentes, es increíble. Yo le agradezco mucho principalmente a la Coordinación de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la doctora Erika Granados, que también está aquí presente, a Omar Peredo, que está tras bambalinas, y a todo el staff también de la Cátedra Madero que está haciendo esto posible. Y bueno, dando este inicio, les doy también muchísimas gracias a ustedes, los ponentes que están aquí. Gracias por su tiempo, por su conocimiento y bueno, porque nos van a platicar de esta ponencia. Entonces, pues sin más, doy inicio a esta mesa número 7 que trata de procesos electorales y régimen político en México. Así que, bueno, pues para esto nos van a platicar la doctora Marta Elisa Nateras González, perdón, la doctora María del Rosario Varela, el doctor José Antonio Beltrán y el maestro Manuel Martiñón Velázquez, que ya se estará uniendo más adelante con nosotros. Entonces, sin más, me permito presentar a la doctora Marta Elisa Nateras González. Ella es doctora en Ciencias Sociales en el área de Relaciones de Poder y Cultura Política por la Universidad de la UAM Xochimilco. Maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense. Es directora del Comité Local del Estado de México de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y es integrante de la Red de Investigación Violencia, Cultura y Conflicto. Doctora, le doy la bienvenida, así que pasamos a su presentación. Recuerde que son 25 minutos, yo le estaré avisando 5 minutos antes para que vaya cerrando y seguimos con los demás. Muchas gracias. Gracias, gracias. En principio, pues bueno, gracias por la invitación. Es un gusto siempre compartir el espacio, la mesa con ustedes. Gracias a la doctora Erika por la invitación y pues bueno, por todo el esfuerzo que hace este gran equipo. Bueno, yo voy compartiendo pantalla y voy platicando un poco cuál es pues lo que me motiva un poco a abordar este tema. Bueno, creo que está un poco de más decir que el Estado de México acaba de vivir un proceso electoral pues interesante, yo creo que a nivel nacional, pero bueno, sobre todo interesante para los mexiquenses y sobre todo los politólogos y las politólogas principalmente, que tenemos puesto la vista pues en todos los procesos que se han ido presentando y sobre todo pues por las mujeres que hemos estado participando como analistas, como espectadoras, pero también las que les ha tocado vivir los procesos internos en el Estado de México. Entonces, la idea es un poco narrar cómo ha sido este proceso, sobre todo cómo se ha dado este proceso de composición y recomposición de los liderazgos políticos en el PRI, porque pues el PRI es un instituto político que si bien sabemos que gobernó casi 70 años a nivel nacional y luego regresó a otros 6 años, pues bueno, en el Estado de México pues no hemos visto otro color de bandera política hasta ahora, ¿no? Entonces, una entidad gobernada por más de 90 años por un solo partido, que no ha vivido alternancia, y que además ha habido un mito desde hace mucho tiempo pues respecto a el grupo Atlacomulco, ¿no? No voy a detenerme mucho a hablar del grupo Atlacomulco, pero en realidad digo mito del grupo Atlacomulco porque tal pareciera como que es el grupo es como tal una amalgama fuerte, en donde la capacidad del manejo del conflicto siempre ha sido lo fundamental. La verdad es que yo me voy siempre con la tesis de Rogelio Hernández de que en realidad el grupo Atlacomulco es pues una conjugación de grupos que si bien es cierto nace en esa región de Atlacomulco, como aquí vemos en el mapa, pues en realidad han sido grupos
que han podido, que durante mucho tiempo pudieron convivir, pero que además tuvieron la capacidad de coordinarse. Pero bueno, el tema no es hablar del grupo Atlacomulco en sí, sino más bien, ¿y dónde estaban las mujeres? No solamente en la conformación de este mítico grupo Atlacomulco, sino dónde han estado esas mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese grupo Atlacomulco no solamente se caracterizó por el control político a nivel local que tenía, sino que también siempre tuvo una cercanía con el ámbito nacional. Tal vez porque geográficamente son cercanos, o tal vez porque justamente el origen de este grupo pues, se da en la década de los 40, cuando el gobernador en turno, Alfredo Zárate, es asesinado, y bueno, en ese momento el presidente Ávila Camacho le pide a Isidro Fabela pues que se venga al Estado de México a gobernar la entidad. Y bueno, pues, Isidro Fabela era una persona que carecía de una base de poder acá en el Estado, pero era originario de Atlacomulco, ¿no? Que sí es cierto, pues que al final de cuentas él se empezó a llegar de gente de esa región, ¿no? Cercanos, y los invitó a participar en estas dinámicas de conformación del poder. Lo cierto es que en ese grupo Atlacomulco, de ese grupo Atlacomulco, pues han salido o salieron seis gobernadores, ¿no? Empezando por Isidro Fabela, los, los del Mazo, ¿no? Empezando por el abuelo, Alfredo del Mazo Vélez, el hijo, Alfredo del Mazo González, y el actual gobernador, que es Alfredo del Mazo Maza, también a Salvador Sánchez Colín, Arturo Montiel Rojas, y bueno, Enrique Peña Nieto, digamos, en esa jerarquía, el más importante porque no solamente fue gobernador, sino fue presidente de la República, y bueno, un personaje también muy cercano al grupo, aunque no era de allí, pero que ayudó a amalgamar muchas cosas, pues Carlos Sheingold, ¿no? Entonces, justamente, pues, como comentaba, el objetivo de esta ponencia, pues es hacer una revisión de la participación de las mujeres la participación de las mujeres en la composición y recomposición de los liderazgos priistas mexicanos, ¿no? Aquí me detengo un poco a comentar cuál había sido el papel históricamente dado a las mujeres en esta conformación de poder, ¿no? Bueno, pues retomando un poco lo que plantea Foucault, que los principios de la moralidad del matrimonio siempre se relacionan con los intereses del Estado, pues entonces tiene que considerarse que un buen matrimonio es aquel que es útil para la ciudad, ¿no? Entonces, en esta lógica, dentro de las élites priistas, pues las mujeres únicamente eran relevantes para la conservación y herencia del poder, pues mediante, en principio, el rol reproductivo, pero también, pues, generar como estos lazos de amistad que fueran uniendo a las familias que iban a estar conformando esa élite, ¿no? Y por eso es que también la participación de las esposas de los gobernantes pues seguía la tradición que también se tenía a nivel nacional de presidir el DIF estatal, ¿no? ¿Cómo podemos ver como este tránsito? Ya no solamente en este papel como esposas en el ámbito privado, sino cómo empieza como esta carrera para ocupar posiciones. Bueno, no me detengo mucho en esta parte y cómo se va dando el proceso a nivel nacional, pero bueno, me parece que el primer congreso femenil que se llevó a cabo en 1916 en el gobierno en el estado de Yucatán, pues abre mucho las expectativas y sobre todo pues empieza a hablar del derecho al voto. Esta parte pues tarda mucho el propio PRI para hacer suya como esta demanda, pero sí es cierto que al recogerla pues empieza a darle espacios de participación a la mujer, ¿no? Por ejemplo, en 1936 se crea el sector femenil al interior del PRI, pero ya se institucionaliza al final de cuenta en 1938 en la versión de PRN, ¿no? Y bueno, digamos, en ese proceso siguen estando las mujeres con una participación relativa, muy marginal,
Y en 1996 se crea el OMPRI, que es el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, y me parece que conjuga varias cosas, ¿no? Las nuevas dinámicas políticas a nivel nacional, y por otro lado, pues, al menos para el caso del Estado de México, pues la dinámica de cambio político que también se está empezando a gestar en el Estado de México. ¿Y por qué lo digo? Pues porque a partir de los 90, no solamente empieza el declive del PRI en el ámbito nacional, también en el Estado de México se observa un declive importante, de tal manera que, por ejemplo, en la legislatura del año de 1997, pues ya no tiene dominio total el PRI. Lo interesante es que, a pesar de que se pierde la gubernatura en la presidencia, perdón, a nivel nacional, pues la gubernatura se pudo todavía retener pues 23 años más, ¿no? A ver, como comentaba en un principio, lo interesante en este proceso es cómo van incorporándose las mujeres a la vida política, al espacio público, administrativo, como tomadoras de decisión. Todavía creo que sigue siendo endeble, pero al menos sí ya esa participación ya más abierta y directa, ¿no? Entonces, la elección del 23 pues abre no solamente expectativas para quienes participan en la política, amplía estas expectativas, sino que también para las que estamos de este lado, pues empezar a observar los procesos siempre son interesantes, porque la pregunta siempre fue, ¿por qué hasta ahora el PRI decide postular a una mujer como candidata? Cuando ya anteriormente otros partidos políticos habían postulado a mujeres como candidatas, ¿no? Por ejemplo, me lo paso tantito y ahorita les digo un poco, ahorita me regreso un poco a esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el año de 2005, la primera que participa como candidata es Jacob Polensky, que va a ser justamente la que va a contender contra Enrique Peña Nieto. Y como podemos observar aquí en este cuadro, pues ya empezamos a ver un declive, que si bien es cierto, el porcentaje de votación a favor de Peña Nieto fue alto, también es cierto que ya los partidos de oposición ganan espacio, pero lo interesante más que el partido de oposición en sí es el repunte que da las mujeres en este proceso, ¿no? Entonces me regreso un poquito, nada más quería como ejemplificar esa parte que es interesante, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con este planteamiento, pues bueno, los primeros espacios donde se empieza a dar la alternancia política después de que el PRI tenía todo el dominio territorial, pues empiezan a hacer pues en el ámbito municipal y en las cámaras, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿sí? Doctora, nosotros vemos solamente una diapositiva. No sé si usted le esté dando scroll, bueno, esté girando tenga más, porque nosotros estamos en ándele. Nosotros no estábamos viendo esas. Ay, perdón, entonces me fui moviendo. Esta ya la ven, ¿cierto? Ya, esas ya las estamos viendo. ¿La otra? También. Ok, entonces no voy a abrir pantalla completa, porque si no, sí. Porque lo puse en pantalla completa, ¿no? Ok, bueno, la gráfica que enseñaba hace rato la vuelvo a poner, ¿no? Para explicar un poquito cómo ha sido como esa consolidación de los grupos políticos, y sobre todo en torno a este llamado Grupo Atlacomulco, pues bueno, Rogelio Hernández nos da como varios elementos para poder explicar, ¿no? O sea, Rogelio Hernández nos dice que cuando llega Isidro Fabela como gobernador a la entidad, ningún mandatario antepuso su interés particular o grupal al del Estado. Es decir, esto le permitía a los demás grupos también participar, ¿no? Y aquí se abre como el siguiente principio, ¿no? Decía Hernández, el principio de la esperanza, que daba certeza que aunque los grupos opositores estuvieran derrotados,
no se les cancelaba la posibilidad de sus carreras políticas. Entonces, esto les permitía incorporarse también en las dinámicas, ya sea en espacios de participación política o bien en la administración pública. Esto les permitía pues, que la lealtad personal a quien los designaba y la lealtad institucional pues fuera un elemento fundamental. Otro elemento importante era pues el reclutamiento político de jóvenes, ¿no? A los que se impulsaba en su carrera y que esto les permitía seguirse incorporando, ¿no? Esto, en esta lógica, la mayoría de los grupos les permitía generar lealtades, pero mantenerse del lado del ganador, y esto era muy importante. No solamente se mantenían del lado del ganador, sino que aquí también, por ejemplo, los liderazgos locales jugaban un papel fundamental, ¿no? En los municipios y sobre todo el poder de esos cacicazgos municipales que además pues eran de familias, eran apellidos, ¿no? Los que empezaban a tener ese control y entonces la participación en el poder me parece que era fundamental. Porque aun cuando el presidencialismo establecía que quien decidía quién era el candidato era el presidente, pues los grupos políticos también jugaban un papel fundamental. ¿En dónde se empieza a abrir el espacio de participación de las mujeres? Lo sabemos que a nivel nacional pasa igual, es en la legislatura. De hecho, sabemos bien que incluso esta presencia femenina en los congresos está anclada a las cuotas de género, ¿no? En el caso concreto de las cuotas de género que se establece en la Constitución local a partir del año 2000, pero bueno, vamos a ver un proceso que se va dando de a poco hasta que pues en 1900, con la reforma del 2014 más bien, ya se empieza a abrir el espacio. Sin embargo, pues la primera diputada local que nosotros tuvimos fue en 1954 con Clara del Moral, que en realidad debo decir que es una mujer que hasta poco recientemente se habla de ella, se ha reivindicado, se ha dicho que fue la primera mujer diputada porque durante mucho tiempo estuvo invisibilizada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otros dos personajes importantes, como por ejemplo Yolanda Sentíes, que fue la primera senadora del Estado de México en 1982, la primera en ocupar una alcaldía en el Estado de México en el año de 1972, y bueno, en el ámbito del poder, bueno, también del poder legislativo, la diputada Remedios Albertina Zeta Uribe, perdón, que además fue la primera mujer profesionista para el caso del Estado de México, ¿no? Entonces, la primera estudiante del Instituto Científico Literario de Toluca, que es hoy la Universidad Autónoma del Estado de México, y la primera jueza conciliadora y defensora de oficio. ¿Qué características tienen estas mujeres? Que en realidad vienen de familia, ¿no? O sea, vienen de familia, porque la pregunta es un poco con esta gráfica que les muestro, ¿no? O sea, cómo va este proceso de crecimiento de la participación política de las mujeres en el Congreso local. Pues bueno, sabemos que al principio las mujeres que se van incorporando en estos puestos de elección popular, pues normalmente eran mujeres cercanas, que tenían apellido, que tenían un origen familiar que les permitía acceder a esos espacios. Y bueno, pues en realidad quien va, la ley de cuotas es la que va abriendo pues los mayores espacios, ¿no? Aquí, como vemos, la reforma del 2000 no logra despuntar. O sea, como comentaba yo, va a ser realmente hasta la reforma del 2014-15, en el caso del Estado de México, cuando realmente se empieza a abrir una mayor participación hasta llegar a la actual, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues un poco lo que ya se ha venido comentando respecto a no solamente es la cantidad de mujeres que estén en estos lugares, sino más bien la capacidad de decisión que tienen las mujeres, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, en la legislatura de las 45 comisiones, pues que sí, 22 están encabezadas por mujeres, prácticamente son como 50-50, pero nada más habría que revisar
y que no voy a dar ahorita el dato porque si no es de tiempo, habría que revisar en qué comisiones están las mujeres. Lo importante, incluso en esta ya paridad, es hacer el seguimiento, pues, de quiénes son esas mujeres, sobre todo las priistas, ¿no? Las que tienen ese espacio de participación. En el caso de los municipios, como comentaba hace un rato, pues bueno, ahí es donde en principio se empieza a abrir el espacio de participación, no solamente de las mujeres, que se empieza a ampliar, por supuesto, pero también la paridad se empieza a dar en ese espacio. Ahí el tema de paridad ha sido muy, muy complicado. Al parecer, la ley de paridad en todo está abriendo esta posibilidad. Como vemos aquí algunos datos, ¿no? Por ejemplo, en el 2009 solamente el 39% de los cargos eran de mujeres, disminuye en el 2012, en el 2015, 21 ayuntamientos solamente eran encabezados por mujeres, y pues bueno, vemos que va así el asunto más o menos, y actualmente en las presidencias municipales sí vemos que hay una disparidad, ¿no? Son 78 presidentes municipales contra 47 mujeres presidentas municipales, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del Estado de México? Este era el cuadro que mostraba yo hace un rato que no pudieron ver. Comentaba yo que el primero en postular a una mujer en el Estado de México fue el PRD con Jacob Polensky. En 2005 ella compitió justamente contra Enrique Peña Nieto, pero lo interesante es el porcentaje que tiene de votación y por el hecho incluso de ser mujer, pues porque los grupos no solamente, estos llamados, llamado grupo Atlacomulco, no solamente se ha caracterizado por ser muy conservador, o sea, en realidad es un grupo conformado principalmente por hombres, totalmente patriarcal, y entonces la apertura o el espacio que se empieza a dar a las mujeres, pues siempre ha sido muy cerrado, muy limitado, de tal manera que hasta hoy se vieron como animados, ¿no? Por decirlo de buena manera, animados en postular a una mujer como candidata, ¿no? En 2011 no hubo candidatas mujer, hasta 2017 que participa Josefina Vázquez Mota, bueno, con una votación muy, muy baja en realidad, y bueno, en 2023 pues, estaban obligados en realidad por muchas razones a postular mujer. No solamente el PRI, en el caso concretamente del PRI, pues no solamente porque el Morena había anunciado ya quién iba a ser su candidata, sino pues porque tampoco había demasiado, ¿no? Aquí está un poco lo que comentaba hace un rato. ¿Cuál es la lectura? Que es muy importante aquí señalar, ¿no? El control de la gubernatura por parte de la élite política priista, pues ha tenido históricamente un marcado sesgo machista, ¿no? Hasta antes de la reforma del 19 no había preocupación genuina por incorporar el principio de paridad de género en el poder ejecutivo, y bueno, un poco a diferencia del poder legislativo. De tal manera, pues, ¿qué encontramos, por ejemplo? ¿Cuál es la presencia que encontramos en el Poder Ejecutivo? En el Poder Ejecutivo, por ejemplo, la presencia ha sido escasa, ¿no? Mínima. Realmente es hasta la gestión de Rubiel Ávila Villegas, que es la anterior a la actual, cuando ya empezamos a ver más mujeres en el gabinete, ¿no? Por ejemplo, destaca en este sentido que la primera mujer en llegar a una posición como secretaria, pues fue en el gobierno de César Camacho de 1995 a 1999 en la Secretaría de Ecología, ¿no? Con Enrique Peña Nieto, por ejemplo, destaca que de 16 secretarías, 5 estuvieran encabezadas por mujeres, es decir, solamente el 31.2% del 100 eran mujeres. Con Rubiel Ávila Villegas sí se puede observar un mayor número de mujeres, pero sí también se observa que baja el número, por ejemplo, de mujeres encabezando ya secretarías de Estado, ¿no? De las 20, solamente 3 estuvieron encabezadas por mujeres,
Y ya con Alfredo del Mazo, pues bueno, de las 19 secretarías que hay actualmente, 7 están encabezadas por mujeres, ¿no? ¿Cuáles han sido estas secretarías? Que esto es la parte importante, ¿no? Dentro de las secretarías que han sido feminizadas, pues está la del campo, la de turismo, porque la de turismo desde hace 3 sexenios ha sido mujeres la que ha estado al frente de esta secretaría. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de la Mujer, ¿no? Entonces, han sido los espacios que han estado ocupados por mujeres, ¿no? Entonces, Doctora, sí, 5 minutitos. sí, 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 5 minutitos, sí, sí. ya voy cerrando, de hecho ya voy Bien, bien. cerrando. ¿Sí? Gracias. ¿Qué podemos ver aquí? O sea, como dos cosas fundamentales, ¿no? Que la participación de las mujeres dentro de estas llamadas élites o dentro de estos liderazgos ha tenido un proceso muy lento, muy selectivo, porque realmente han sido mujeres que vienen de familias con apellido de abolengo, que se han ido incorporando pues por intereses políticos, porque la ley ha ido marcando pues el tema de las cuotas de género y entonces las van invitando a participar en estos procesos. Entonces vemos esa lentitud, esa selectividad, de tal manera que miren, haciendo algunos datos, sacando algunos datos, por ejemplo, desde 1990 hasta la fecha, de 145 funcionarios de primer nivel, y esos funcionarios de primer nivel son desde gobernador, secretario de Estado, diputado local, diputado federal y presidentes municipales. 145 funcionarios, solamente 28 han sido o son mujeres. Bueno, presidentes municipales no, perdón, porque serían más. Pero hasta diputaciones locales, de esos 145, 28 han sido mujeres. Eso significa que solamente el 19.3% de las cuales en este lapso han participado. Pero de esas 28, 22 han ocupado más de 3 cargos públicos, ¿no? Y otro elemento importante, que a pesar de que a las mujeres se les ha colocado en puestos de poder ejecutivo como titulares, ¿no? Pues en realidad la mayor parte de estas secretarías no tienen demasiada relevancia, ¿no? No son secretarías fundamentales para temas de gobernabilidad, para temas de decisiones políticas fundamentales. Entonces, se han quedado en estos espacios, ¿no? ¿Qué viene? Pues bueno, la expectativa de que se empiecen a abrir estos espacios. Hoy tenemos una legislatura en donde el 50% son hombres, 50% son mujeres, en donde Morena tiene una representación importante al interior, en donde vamos a tener una gobernadora con un nuevo sello político y en donde pues empiezan a crear grandes expectativas de lo que pueda pasar en términos políticos a nivel Estado, pero sobre todo en términos pues de cuotas, ¿no? En términos de cuál va a ser la participación de las mujeres, no solamente en la legislatura, sino en el Poder Ejecutivo, que ha sido un espacio en donde, como comentaba, la participación de las mujeres ha sido menor y donde la mayor parte de esas mujeres que han estado en estos, la mayor parte, han estado en estos espacios, pues han venido pues de familias con poder político, ¿no? Yo lo dejaría aquí, agradezco mucho la invitación y bueno, pues quedo pendiente para cuando concluyamos por las preguntas y respuestas. Muchas gracias a usted, doctora. Gracias por su presentación, muy valiosa y muy interesante porque justo ahorita se empiezan a ver cambios, que eso nos llama más la atención y está para estudiarse todavía muchísimo más. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Y bueno, continuando en este segundo día, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales que están transmitiendo esta emisión, tanto desde la Coordinación de Ciencia Política, tanto desde de la Cátedra Madero, también por el INE México. Así que esperamos que nos escriban ahí sus comentarios, sus preguntas. Y es un placer también volver a presentar a la doctora María del Rosario Varela. Es un gusto que esté con nosotros de nueva cuenta, doctora. Y bueno, voy a leer un poco de su semblanza
rápidamente. Ella es doctora en Ciencias Sociales, maestra investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su línea de investigación son los procesos electorales y participación política de las mujeres, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, así como de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y cofundadora de la Red de Estudios del Norte de México. La doctora María del Rosario nos va a platicar sobre, bueno, aquí está ya la presentación. Y le parece, doctora, si ya mejor le cedo la palabra para que usted inicie, por favor. A ver, no podía poner el... Sí, sí se ve, sí gira la pantalla, o sea, está ahorita donde dice la paridad de género en las elecciones de la gobernatura. Sí avanza, porque... Así es, doctora, sí, súper bien. A ver, se me hace que tampoco quiere avanzar. Deja de volver a compartir porque... A ver, lo voy a hacer igual que la doctora Nateras porque si comparto la pantalla completa no avanza. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Saludo a la colega y a los colegas que nos acompañan y felicito a la doctora Erika Granados por el entusiasmo y la constancia con la que ha hecho pues estas jornadas. Y bueno, mi tema, efectivamente, yo les voy a hablar sobre la reforma de política, sobre la reforma constitucional de paridad en el estado de Coahuila en el marco de la elección de 2023. Y mi interés es mostrar cómo esta reforma política borda la violencia política en razón de género. Como sabemos, la paridad actualmente es un principio democrático internacionalmente legitimado. En la Declaración de Atenas de 1992 se menciona a la paridad como una institución política que abona a la calidad de las democracias al dotarlas de mayor representatividad y por ende de legitimidad. Igualmente, en el Consenso de Quito, se menciona que la paridad es el dispositivo propulsor determinante de la democracia y que tiene como finalidad alcanzar la igualdad en el ejercicio de poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación, representación social y política. Es importante que para que esto ocurra, se considera que debe de haber cambios a nivel estructural. En la paridad de género en México, finalmente, en la paridad de género en las gubernaturas, finalmente en México ha sido una posibilidad por la reforma constitucional de 2019 denominada paridad en todo. Por esto, en este contexto, la identidad sexogenérica, digamos que ha dejado de ser una cuestión intrascendente en los procesos electorales para pasar a ser un factor que determina los procedimientos de selección de candidaturas y un elemento que configura estrategias electorales y que incluso determina resultados. No tengo tiempo para adentrarme en esto, pero si es posible en el otro lapso lo abordo. En este sentido, la reforma constitucional de 2019, dice ahí 2029, perdón, de 2019, pues, digamos que abrió esta posibilidad de que las mujeres también participaran paritariamente en este cargo, en estos cargos de tipo uninominal y el que había quedado fuera de la cuota de género. Sin embargo, había, digamos, una condición. La condición, una condición necesaria era que en los artículos transitorios establecía que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas debían de legislar sobre la implementación de la paridad. Sin embargo, como sabemos, para el proceso electoral de 2021 había una omisión legislativa por ambos institutos
Y esta omisión tuvo que ser llenada en un momento dado por el INE, a raíz de que una ciudadana pues pregunta, interpela o solicita al INE las reglas para participar de manera paritaria en este proceso electoral en el que se eligieron 15 gubernaturas. Como sabemos, el INE consideró que a raíz de la reforma constitucional de 2019, la paridad pasaba a ser una medida constitucional de configuración permanente en su observancia para integrar los órganos de gobierno. La postulación de candidaturas debía orientarse entonces por esto. En el subrap 116-2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también, digamos, consideró, acuérdense ustedes que este proceso fue como que muy jalonado, lo impugnaron los partidos políticos, el acuerdo del INE, el mismo tribunal por ahí de repente revocó, pero fue entre comillas, porque al final de cuentas llegó a la conclusión de que la falta de regulación de la paridad en el caso de las gubernaturas, pues no debería de traducirse en la implementación de lo que ya estaba establecido en la Constitución, y en este sentido, pues finalmente llega a la misma conclusión de que los partidos deberían postular 7 de las 15 gubernaturas en competencia. Sin embargo, para el proceso, bueno, esto pues se tuvo que acatar, ¿no? Los partidos políticos. Pero para el proceso electoral de 2022, donde se eligieron 6 gubernaturas, esta omisión legislativa persistía y bueno, en este caso el INE hizo otro acuerdo, ¿sí? Y el Tribunal Electoral lo secunda, yendo incluso más allá, diciendo que la paridad no era suficiente sin el criterio de competitividad, y estableció que a partir del siguiente proceso electoral para gubernaturas, todos los partidos políticos debían definir reglas claras en las que precisaran cómo aplicarían la competitividad en la postulación de mujeres para este cargo. Como sabemos, como resultado de esta implementación de paridad, entre 2021 y 2022, pues fueron electas 6 gobernadoras, 8 gobernadoras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de las cuales pues 6 eran de Morena y 2 del PAN, ¿verdad? Dando cuenta también ahí pues de la fuerza política de este nuevo partido. Para el proceso de 2023, donde se elegirían a la gubernatura del Estado de México y de Coahuila, previo a este proceso persistía esta omisión legislativa, lo cual para el caso del PRI coahuilense, pues era un riesgo. Era un riesgo porque el gobernador ya y el PRI pues ya tenían definido al candidato con muchísima antelación, que era Manolo Jiménez, expresidente municipal de Saltillo. Por ejemplo, el 1 de enero de 2022, Miguel Riquelme, el gobernador, lo nombró secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, y pues todos sabemos la importancia que tiene esta secretaría en la proyección de quien lo ocupe. Esta era una clara señal, pues, también al interior de que él iba a ser el candidato. En este contexto, si se aplicaba el acuerdo del INE como se había venido aplicando, una candidatura obligada de mujer, pues habría descarrilado la estrategia electoral del gobernador como principal impulsor de la candidatura de Manolo Jiménez. En este contexto, el 17 de noviembre de 2021 se presenta una iniciativa, vale mencionar, no lo he enfatizado, que como ya lo dije, lo había mencionado al principio, el INE tuvo que llenar esa omisión legislativa porque ni el Congreso de la Unión ni los congresos locales habían legislado al respecto.
Entonces, los acuerdos del INE eran válidos y también los del tribunal, las resoluciones del tribunal eran válidas, entre tanto no se legislara en los estados. Por eso, en el estado de Coahuila se apresuró a legislar al respecto. El 17 de noviembre de 2021, el Estado de México todavía no había iniciado sus trabajos de reforma constitucional. Y aquí en el artículo 77 se estableció, digamos, la alternancia de género, la alternancia de género, pero a partir del género que resultara electo en la gubernatura. Es decir, en un momento dado, si el gobernador fuera hombre, en el siguiente proceso electoral, todos los partidos políticos tendrían que postular mujeres y en este sentido, pues sería una mujer quien necesariamente resultara electa. Sin embargo, en el segundo transitorio se estableció que esto iba a contar a partir, es decir, la alternancia iba a hacerse válida, pero a partir del resultado de 2023, lo que quiere decir que, bueno, no iba a aplicar para este año porque, pues, sería la postulación de mujeres sería a partir de este resultado, por lo tanto, estaría aplicando hasta 2029. En ese sentido, la reforma constitucional presentó varias falencias. Como dije, aplicaría hasta la elección de 2029 y en 2023 todos los partidos podrían postular libremente a sus candidaturas. No aplicaba en las candidaturas independientes, por lo cual pues era una ventana, ¿no? Pues para que todos los candidatos, incluso partidos que no quisieran acatar la paridad, la alternancia de género, pues postularan sus candidaturas como independientes. Y por otro lado, la paridad no tenía un carácter constitucional permanente, ya que en la Carta de Derechos Políticos, en el artículo 47, se estableció que no sería la paridad un principio constitucional y que solamente se establecería en la legislación secundaria. Aquí lo extraño es que esta iniciativa es presentada por las 8 diputadas del PRI. En el Congreso de Coahuila hay 16 diputaciones de mayoría relativa, 9 de representación proporcional, las 16 las tiene el PRI y la mitad, es decir, 8, son mujeres. Las mujeres junto, las 16, las 8 del PRI, más las 5 de la oposición, juntas representaban el 60%. Y solamente las diputadas del PRI representaban el 32%. ¿Por qué menciono esto? Porque pues mucho tiempo hablamos, quienes nos encargamos de esto, de los estudios de género, de que la representación sustantiva era o sería posible a partir de que hubiera un mínimo de representación de un grupo, en este caso mujeres, que superara el 30%. Aquí estamos viendo un alto porcentaje de mujeres que están proponiendo una reforma constitucional que no aprovecha que ya está la reforma constitucional, que ya está en la Constitución, pues, la paridad, y en la Constitución local están proponiendo que se aplique hasta 2029, es decir, con resultados limitados. Aquí está cómo la presenta la diputada Luz Helena Morales, que además ya había sido ella secretaria de las mujeres en algún periodo pasado. Y bueno, aquí vemos como que también la jiribilla, ¿no? Que lleva la propuesta en el sentido, por ejemplo, de hacerla ver como una propuesta original que no despertara, dice por ahí, los derechos de las mujeres no pueden depender de discusiones del INE ni de criterios de interpretación o votaciones divididas de nuestros órganos jurisdiccionales que dejan más dudas
que respuestas. Yo cuando veo la declaración de motivos de la iniciativa que hacen las diputadas, la verdad no le encuentro un lenguaje de género. Parece que fue hecha por hombres más bien, y bueno, ellas solamente la leyeron. Esa es la impresión que yo tengo. Yo me pregunto por qué las diputadas presentaron una iniciativa de ley que se oponía a los intereses de las mujeres y además ponía en riesgo su propio desempeño. Sin embargo, no solamente la reforma constitucional de paridad de Coahuila, que posterga su aplicación hasta el siguiente proceso electoral, no solamente en Coahuila han sido las mujeres quienes las han impulsado, también en Oaxaca, incluso en el Estado de México, si bien la autoría fue de un senador, quien la leyó, quien la presentó en la legislatura, fue una diputada de Morena. Entonces, aquí hay como que una estrategia de los partidos para que sean las mujeres quienes impulsen esta postergación de la paridad hasta después, ¿no? En este caso 2029, porque la reforma de paridad, la reforma constitucional de paridad del Estado de México también se llevó sus efectos hasta la siguiente elección. Aquí no podemos olvidar esta conversación que, como sabemos, pues fue filtrada. No podemos evitar esta conversación entre Alejandro Moreno y Manolo Jiménez, cuando Manolo Jiménez, bueno, están ellos platicando y en una de esas, Manolo Jiménez le dice, ¿cómo viste lo de la equidad de género para las gubernaturas? Y Alejandro Moreno le dice, eso se va a tener que impugnar, hay que buscar mujeres que impugnen eso, porque imagínate, en este caso, en el 23, tendríamos que definir si en el Estado de México o Coahuila es hombre o mujer, imagínate. Y Manolo Jiménez le dice, totalmente de acuerdo, eso podría provocar maniobras en lo local que no le convendrían al partido. Digo, todo se arreglaría si Madrazo metiera una de sus mujeres picudas que sí trae allá. Tú sabes que el jefe Mars es el gobernador por sus iniciales y yo traemos un proyecto. Efectivamente, el proyecto pues era postularlo a él como candidato en Coahuila. Entonces, al respecto, mantengo la hipótesis de que la reforma constitucional de paridad en el estado de Coahuila se realizó en los bordes de la violencia política en razón de género, no solamente en su forma, es decir, por el hecho de haber elegido a mujeres, o sea, eran 16 diputados, 8 hombres y 8 mujeres, sin embargo, quienes la presentaron fueron solamente las mujeres y luego se adhirieron los diputados del PRI, pero también en su contenido, la reforma constitucional comporta aspectos de violencia de género. Por ejemplo, una de las conductas identificadas en la Ley General de Acceso, de estas 22 conductas que se consideran, comportan violencia política, la primera es incumplir con las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Esta disposición en la reforma constitucional de Coahuila se incumple doblemente porque retarda la aplicación de la paridad y también desconoce a la paridad de género como un principio constitucional. Esto está dicho y está en la ley expresamente. Por otro lado, el gobernador del estado y el PRI ejercieron violencia simbólica sobre las diputadas de su partido al utilizar mediáticamente su presencia como factor legitimador de una reforma constitucional que afectaba los intereses de las mujeres. Además, puso en riesgo el desempeño legislativo de las diputadas e incluso su futuro político inmediato en un escenario de reelección. Sin embargo, quiero establecer un matiz en esto que estoy diciendo, ya que en el marco de la disciplina partidista, las diputadas no necesariamente tenían que sentirse violentadas políticamente, pues asumen más una identidad de partido, es decir, una identidad organizacional, que una identidad de género como representantes de las demás mujeres, ¿sí? Y bueno, aquí pues recordemos que la violencia política en razón de género
digamos que hay elementos para identificarla y uno de ellos es que tenga por objeto resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Asimismo, que tengan pleno acceso a las atribuciones que les corresponden, pero también al libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, etcétera. Y finalmente dice, se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer. Insisto, ¿por qué se eligió a las mujeres, a las diputadas, a las 8 diputadas para que presentaran esta iniciativa? Considero que de las 22 conductas que comportan violencia de género y que se encuentran en el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se encuentran varias. La primera, como ya lo dije, se incumplen las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? No sé si las diputadas tenían, porque defendían mucho la ley, defendían mucho el hecho de que la paridad no aplicara en las candidaturas independientes, cuando era claro que eso iba a ser, digamos, un hoyo que hiciera que por ahí la paridad pues abortara, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que hay varias conductas que bien se pueden aplicar al proceso legislativo de la reforma constitucional que bordean la violencia política en razón de género, ¿sí? ¿En qué me baso? Analizo las intervenciones que tienen las diferentes diputadas y diputados de oposición y cómo se dirigen a las mujeres, a las diputadas, reclamándoles, y es donde vemos, por ejemplo, el menoscabo de su función pública por este hecho. ¿Cuánto me queda, Janet? Ahora justamente le iba a decir 5 minutitos para que... Muy bien. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una intervención de la diputada Yolanda Elizondo Maltos de un partido local importante, no en el sentido quizá de la votación que obtiene, pero sí para las alianzas que ha hecho, sobre todo con el PAN. Y aquí, por ejemplo, ella les decía, dice, esta era una oportunidad histórica. Nosotros como mujeres en este Congreso, hacer la diferencia de esa lucha histórica en Coahuila, de la mujer sobre sus derechos políticos. No dejemos de desaprovechar, somos 15, minoría hombres. Perdimos quizá un momento más, porque iban a votar, la oportunidad histórica de que esta legislatura, siendo mayoritariamente mujeres, dejáramos para la posteridad el inicio de una revolución política dentro de las mujeres de Coahuila. Eso ahí le reclaman, ¿no? Aquí está, por ejemplo, otra intervención del diputado Urioles, entonces del PAN, posteriormente declarado independiente y después de Morena. Paridad en todo, una a una, subieron a esta tribuna las mujeres diputadas del PRI a gritar paridad en todo. Y vinieron aquí a querer presumir y les dijimos, también se los dijimos, que su supuesta paridad en todo era un engaño de Miguel Riquelme y de Manolo Jiménez. Les dijimos que las estaban utilizando a ustedes, mujeres diputadas del PRI, les dijimos que las estaban usando como Juanitas. Sigue la intervención bastante fuerte del diputado. Está la intervención también de la diputada Lisbeth Ogazón de Morena, en donde les dice, lo peor es que dejan a las coahuilenses esperando por un reconocimiento real de sus derechos, que por esta legislatura emanada en su mayoría del PRI no se les están reconociendo, al contrario, las están utilizando para poder legitimar la candidatura de un hombre. Es vergonzoso lo que se está viviendo hoy, es triste para las mujeres y para nuestra causa que nos utilicen.
Tenemos la intervención también de la diputada Luz Natalia Vigil Orona del PAN. Dice, la verdad es que no cumplieron la semana pasada, no cumplieron en diciembre porque tuvo un proceso bastante largo que esto no es posible explicarlo en este tiempo. No cumplieron en diciembre y menos cumplen las 8 diputadas y la diputada del Verde que votaron a favor en diciembre de la modificación de legislar a favor de la iniciativa del gobernador. ¿Por qué? Porque no respetan, porque no defienden los derechos de las mujeres y luego porque se sienten ofendidas cuando se les designa candidatas y se dice que porque son la hija de, la esposa de, la hermana de X, Y, Z, no se sientan ofendidas, se lo ganan a pulso. En fin, este es el tipo de reclamos que enfrentan las diputadas y hay una que es una carta abierta de una red de organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos humanos dirigida a todas las diputadas y les dicen por este medio, la Red de Mujeres de la Laguna lamenta el penoso espectáculo de representación política que dieron en el proceso legislativo del decreto 193 en materia de paridad de género. Inexplicablemente presentaron una iniciativa que retarda y obstaculiza el acceso de las mujeres al cargo del Poder Ejecutivo, olvidando que ustedes hoy ocupan 8 escaños precisamente por la lucha continua que mujeres de varias generaciones hemos dado a lo largo de la historia de este país que aspira a ser democrático. Dentro de los perpetradores que se identifica la ley, pues están estas. Ahí está un agente estatal, por supuesto, en este caso el gobernador, porque era el principal impulsor de esta ley. Sin embargo, insisto en el matiz, las mujeres, las diputadas difícilmente aceptarían que fueron objeto de violencia política en razón de género. Y bueno, aquí se abre como que una interrogante, ¿no? ¿Cuándo es y cómo en un momento dado sancionar la violencia política en razón de género? Agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, muy interesante todos los datos que nos trae, los ejemplos. Le agradezco bastante su presentación. Y sin más, continuamos en este segundo día de la jornada y es un placer presentar al doctor José Antonio Beltrán Morales. Me voy a permitir su presentación. Él es politólogo y maestro en Ciencias Públicas y Administración por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es profesor investigador de la misma y ha publicado artículos de elecciones, democracia y partidos políticos en Baja California Sur. Fue consejero local propietario del Consejo Local del INE en Baja California por 3 ocasiones. Doctor, todo un honor que esté con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y sin más, procedemos a su presentación. Al contrario, muchas gracias, Janet, y un placer y con la gratitud de costumbre por la invitación que se nos hizo llegar hace ya unas semanas y desde luego le agradezco a la doctora Erika Granados siempre su muy atinado esfuerzo y trabajo por hacer de esto una realidad desde hace ya algunos semestres y desde luego también es para mí un honor coincidir con Marta, con María del Rosario, con Manuel. Regularmente nos vemos en otros espacios también de análisis, como por ejemplo la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales o la MESIP. Entonces, esos espacios en los que estamos regularmente participando. Bien, hoy día voy a presentar una parte de una colaboración que tengo en un proyecto que coordina el doctor René Torres Ruiz sobre el proceso de democratización visto desde las entidades federativas y me permití retomar una parte de ese trabajo solo para el aspecto de la Cámara de Diputados local. En este proyecto, a nivel doméstico, abarca lo correspondiente a los gobiernos municipales, al Poder Ejecutivo local y desde luego al Congreso local. Sin embargo, para esta ocasión solo me enfocaré a la parte que corresponde al Congreso local, considerando desde luego la parte contextual a la que obedece este
este proyecto. Entonces, si me permiten, voy a presentar en la pantalla. Espero no tener algún problema. Y vamos a pantalla completa, compartir. En este momento debe estarse viendo la pantalla. Y espero no tener problemas para que puedan visualizarse todas. Bien, entonces esta presentación lleva por nombre Baja California Sur, su proceso de democratización, el caso del Congreso del Estado. Bien. Y está conformada a partir del siguiente contenido. Desde luego, Baja California Sur. Doctor, Sí, señorita. ¿qué cree que bueno, yo no veo, doctora Erika, no sé si tú, no No, se vemos quedó su cargando. No se ve. ¿No? Ok, bueno, entonces No. voy a usarla desde Sí, PowerPoint. ándele. Vamos a ver PowerPoint, si es posible. Vamos a ver. Creo que ya, ¿verdad? No, bueno, a mí me sigue saliendo que usted ha Todavía iniciado no. su pantalla. No se ve aún, sí. ¿No? No. Ok, ahí está ya con todas las credenciales. Ocultar. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Voy a Sí, sí, detenerla. gusta. Anda. Vamos. Debe estar ahí la pantalla. No, me sigue saliendo que usted ha iniciado el uso, pero no se ve nada, como si estuviera cargando. Dice pulsar 2 veces para entrar en modo pantalla completa, pero sí no se ve el PowerPoint del doctor. ¿No? Ok, bueno, voy a intentar otra vez. Si no, pues así la tendremos que hacer. Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Hace rato compartimos pantalla sin ningún problema. Ahí está. Ventana. Ya ¿No? se ve así, doctor. Así ya podemos ver, sí. Ahí está. Ok, bien, Gracias. gracias. Entonces, gracias, muchas gracias por su ayuda. Bien, entonces, esta presentación lleva por nombre Baja California Sur, su proceso de democratización, el caso del Congreso del Estado. Como ustedes saben, Baja California Sur, junto con Quintana Roo, es una de las entidades, o son dos de las entidades federativas en las que de la manera más tardía nos incorporamos al Pacto Federal. Esto ocurrió en 1974, es decir, el próximo año estaremos cumpliendo 50 años como entidad federativa del Pacto de la Unión. Y desde luego en estos 50 años, ya como entidad libre y soberana, hemos tenido una diversidad de procesos que han ido configurando y reconfigurando nuestra democracia local. Sin embargo, para comprender este proceso que yo le llamo apertura democrática, hay que poner también especial atención a las primeras elecciones municipales, que estas elecciones municipales se llevaron a cabo en Baja California Sur y ya en un contexto de reforma a la Constitución en 1971, porque también recordemos que la vida municipal, digamos, estuvo en México proscrita para los territorios federales y para el Distrito Federal, principalmente, desde el 28 hasta el 71. Entonces, la vida se organizaba a partir de delegaciones. En Baja California Sur se establecieron 7 delegaciones. Y cuando se da el proceso de modificación en la Constitución en el 71, se abre, digamos, la competencia política por las municipalidades que en aquel entonces eran 3. Ahora contamos con 5 municipios. Entonces, en este trabajo que les comentaba que coordina el doctor René Torres Ruiz, me di a la tarea de detallar todo este proceso. Bien, hasta llegar justamente a la parte ya completamente dedicada a la conformación del Congreso local. Bien, como se comentó, el próximo año estaremos de fiestas cumpliendo los primeros 50 años como entidad federativa. Esta reforma a la Constitución General de la República se llevó a cabo el 8 de octubre de 1974 mediante la publicación del diario oficial correspondiente
de aquella fecha, junto con el estado de Quintana Roo. Y a partir de esa publicación, evidentemente ya empezó a tener, digamos, la vida política local, con fines evidentemente locales, pues una dinámica inusitada en la propia entidad. Recordemos que la gubernatura del estado o del territorio en su momento, en su caso, pues eran nombrados por el presidente de la República en turno, y no es sino hasta el 75 cuando elegimos a nuestro primer gobernador, ya como entidad libre y soberana, con apenas un listado nominal apenas superior de 75,000 electores. Bien, las primeras elecciones municipales se llevaron a cabo en 1971 y me permití presentarles estos datos de aquella elección, donde la competencia prácticamente era evidentemente entre los partidos que tenían registro, PAN, PRI, PPS y el PARM, estos dos ya evidentemente extintos hoy en la actualidad. Y como vemos, la elección prácticamente la gana el PRI con prácticamente el 90% a nivel global de las elecciones de ayuntamientos, las primeras en la entidad, bueno, todavía territorio y ya posteriormente entidad federativa, después de más de 50 años sin esta posibilidad. Perdón. Esta es, digamos, como a manera contextual. En la siguiente elección, que también, digamos, fuimos llamados a votar en aquel entonces, fue la elección de 1974, en noviembre, para elegir al Congreso Constituyente. Esto sucede en un contexto, evidentemente, de sistema de partido hegemónico, donde, evidentemente, el PRI gana todas las diputaciones que estaban en aquel entonces en disputa para formar el Congreso Constituyente, con una muy importante anotación. En aquel entonces, para seleccionar a las diputaciones para el Congreso Constituyente local, tuvimos la participación de una mujer. Es decir, de las 7 diputaciones que se eligieron a manera de constituyente, de esas 7, una era mujer. Y tengo entendido que es la única mujer, digamos, en tiempos modernos, que está, o de las pocas mujeres que tuvo esa posibilidad de participar en el Congreso Constituyente. Y es, desde luego, electa por la vía mayoritaria. Ya llegando a la elección de 75, que fue la primera elección ya como entidad federativa, de nuevo se confirma, y esto es, digamos, parte del hilo conductor de este trabajo, se revuelve a confirmar, se reconfirma la característica de un sistema de partido hegemónico, donde las votaciones hacia el partido, hacia el PRI en aquel entonces, eran prácticamente unánimes. De hecho, el gobernador del estado fue postulado, el electo Mendoza Aramburo en 75 fue postulado tanto por el PRI como por el PPS. Es decir, prácticamente obtuvo el 100% de la votación. Desde luego, eso también nos hace recordar a la elección de José López Portillo en 1976. Entonces, este era el contexto, digamos, de reanudar la vida democrática local, incipiente aún todavía, y inicia con esas características. ¿Qué sucede cuando se elige la primera legislatura? Sucede exactamente lo mismo. Es decir, en las primeras diputaciones que se eligen para conformar a la primera legislatura local, de los 7 distritos en los que estaba organizada la entidad, de esos 7, ¿sí? Los 7 gana el PRI, evidentemente con votaciones muy superiores, en todo caso arriba del 80%. También con una acotación.
en Baja California Sur por el contexto en el que estaba prácticamente inmiscuida en su vida política naciente, se dio a la tarea de propiciar un entorno de generación de legislación electoral también, digamos, modernizadora para aquel entonces, y se incorpora la figura de lo que se conoce después como diputaciones por la vía proporcional, contando con una diputación, en este caso, para el Partido Popular Socialista, y quedó la composición de la Cámara de Diputados local prácticamente similar, tanto la legislatura primera como la segunda, con 7 diputaciones para el PRI, todas por mayoría, y una diputación por la vía proporcional para el PPS. Y ese era nuestro contexto, digamos, como entidad naciente políticamente hablando. Y entrando en el sentido de la trayectoria de este trabajo, para este efecto considero todas las elecciones y la conformación de la Cámara de Diputados de 1975 a la más reciente, que fue 2021, y posteriormente hago un análisis por periodos de tiempo que tienen, a mi juicio, una determinada denominación, y vamos a ver cómo se ha ido modificando, digamos, y ese comportamiento tanto en la pauta electoral como en la conformación del propio Congreso. Entonces, como se señala en la lámina, hasta el 2021 se han elegido 275 legisladores locales. De estos, 104 han sido por el PRI, 61 por el PRD, 57 por el PAN, 19 por el Partido Morena y 10 por el PT. El restante 24, otras fuerzas políticas. Y esas otras fuerzas políticas son otros 10 distintos partidos políticos. Y como vemos en la tabla, en el cuadro número 5, el PRI, a pesar de que desde 1999 no ha podido recuperar la gubernatura de la entidad, y a pesar de que en 1993, es decir, hace 30 años, fue la última elección de gubernatura en la que ganó este partido, es decir, tiene 30 años el PRI sin ganar la gubernatura de la entidad. A pesar de ello, sigue siendo el partido, sumado toda esta historia, digamos, de estadística electoral, el partido con mayor cantidad de diputaciones. Desde luego, estas diputaciones, la gran mayoría, fueron ganadas durante la etapa que yo le denomino de hegemonía no competitiva. Y desde luego ya en ese proceso de apertura tenemos ya más competidores, nuevos actores en la política local, sobre todo con el PRD y con el PAN, y hoy recientemente con el Partido Morena. Es decir, de estos 5 partidos políticos concentran prácticamente el 91% de las diputaciones locales, y 10 partidos restantes concentran tan solo el 9%. Es decir, está muy focalizado el mecanismo o la ruta de la representación política en el Congreso del Estado. Como comentaba, y en este tema coincidimos prácticamente con Marta y con María del Rosario en relación a la perspectiva de la distribución por sexo del Congreso local en cuanto a el impacto de las reformas en materia de paridad en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Si vemos en este cuadro número 6, vemos cómo es que gradualmente, el espacio de mayor presencia de mujeres en el Congreso local se da prácticamente en los últimos 10 años. En el primer periodo que yo le llamo de hegemonía no competitiva, que va del 75 al 90, prácticamente el Congreso del Estado estaba copado por hombres.
Para el segundo periodo, que yo le llamo de hegemonía, de hegemonía competitiva, ahí ya hay una composición de mayor presencia de mujeres, y este periodo va de 93 al 2008. Y el siguiente periodo, que es en el que nos encontramos actualmente, que yo le llamo de pluralidad competitiva, ahí ya vemos prácticamente una condición paritaria entre 2011 y 2021, señaladamente en las últimas dos legislaturas, que de hecho han sido dos legislaturas donde hay una mayoría de mujeres respecto a los hombres. Nuestro Congreso local está conformado por 21 diputaciones. Hoy, en esta actual legislatura, 12 son mujeres y 9 son hombres, misma composición de la legislatura anterior. Y esos son rasgos, finalmente, de mayor apertura, de mayor pluralidad en la conformación del Congreso del Estado. Y si lo vemos ahora por periodo, aquí voy a avanzar un poco más rápido, si lo vemos por periodo, vemos que en esta etapa conocida como de hegemonía no competitiva, en la Cámara de Diputados la conformaron 4 partidos distintos: PAN, PRI, PPS y PSUM. Y en ese caso, de los 72 legisladores electos en ese periodo, de esos 82% fueron del PRI. Vemos cómo es que esta condición de hegemonía pues, se manifestaba desde luego en la propia composición del Congreso local. Y esta característica o esta caracterización ya fue haciéndose de manera diferenciada para el siguiente periodo, que yo le denomino de hegemonía competitiva, y en este periodo hay un surgimiento de un nuevo periodo de la vida comicial con mayores índices de competitividad y con triunfos electorales por partidos distintos al tricolor, primordialmente el PRD. A este periodo se le conoce como de hegemonía competitiva, y ya 8 partidos distintos tuvieron representación en este Congreso durante este periodo. Pasamos de 4 a 8. Y aquí el partido protagónico de este periodo fue el PRD, con el 45% de las diputaciones, seguido por el PRI y luego por el PAN, con poco menos del 20%. Entonces, esta gradualidad, esta, digamos, colonización de mayor número de partidos en el Congreso del Estado fue, digamos, expresándose de esa manera hasta tener en la actualidad, en este periodo 2011-2021, que se le llama de pluralidad competitiva, tenemos ya esta composición. De los 84 diputaciones electas en este periodo, vemos ya digamos, una distribución distinta a los dos primeros periodos, donde aquí predomina el PAN con el 31%, Morena con el 22%, el PRI con 14% y el PRD con 8% de la composición de las legislaturas en este periodo. Si bien son 4 legislaturas, quizás insuficiente aún para un análisis más profundo, pero sí vemos una composición ya muy distinta a los periodos anteriormente citados. Pensaríamos que esta conformación más plural, con mayor número de partidos políticos, con protagonistas distintos al PRI, digamos, que se han sumado a otras dinámicas electorales locales, pensaríamos que, no obstante las múltiples alternancias que ha tenido la entidad, el PRI gobernó de 75 hasta 93, desde entonces no ha podido recuperar la gubernatura. A partir de 99 gobierna 2 periodos el PRD, se da la primera alternancia con un expriista. Después, en 2011, sucede la segunda alternancia de un periodo de gobierno de 4 años. Continúa el gobierno panista hasta el 21, y el año pasado el electorado sucrefrenado se decantó por una opción que le ofrecía el partido Morena, llegando así a una tercera
alternancia local. Toda esta dinámica pudiera o debería reflejarse, digamos, en efecto, en una composición mucho más plural del Congreso, que de suyo lo es. Sin embargo, nuestra legislación electoral no ha dejado de, o no ha podido expresar, o no ha habido el interés o la voluntad política por incorporar temas fundamentales y creo elementales también. Como la dinámica del país ha estado, digamos, orientada a la incorporación de reformas de tercera, cuarta, quinta generación que van apuntando hacia el perfeccionamiento del sistema electoral en materia sobre todo de representación, en materia de derechos fundamentales, en materia de la representación. En Baja California Sur esto se ha ido inhibiendo y esta inhibición propicia, por ejemplo, que tengamos un sistema preponderantemente mayoritario de acceso a la Cámara de Diputados local. Eso significa que de los 21 diputaciones que tenemos al Congreso local, 16 son electos por la vía mayoritaria y solo 5 son electos por la vía proporcional. Y esto, desde luego, cancela, inhibe la posibilidad, sobre todo, de una mayor apertura en términos de la representación, no solamente, evidentemente, de grupos históricamente vulnerables o vulnerados, sino también cancela la posibilidad, en su caso, de la construcción de acuerdos que incorpore a las diferentes fuerzas políticas. Es decir, en cierto momento, potencialmente en Baja California Sur, un solo partido político o una alianza de partidos políticos podría contar con el 72% de la Cámara de Diputados. Y esta conformación es atípica en el país. Ningún otro estado del país, y desde luego la Federación, tiene una representación tan preponderantemente mayoritaria, digamos, producto de un sistema heredado, hegemónico, que los partidos políticos en la entidad no les ha, digamos, resuelto el interés por modificar y hacer una reforma que se dirija a este tema de poder propiciar un ambiente de mayor pluralidad y equilibrio en el Congreso local, sino más bien que se reproduce a partir de las alianzas que hacen los partidos políticos en un mecanismo conocido como las candidaturas comunes, donde los partidos políticos previamente pactan, negocian los porcentajes de votación y desde luego los porcentajes para el mantenimiento de su registro y eventualmente para la repartición de las diputaciones por la vía proporcional. Entonces estos dos elementos se conjugan y han podido en esa conjugación, digamos, detener o obstruir este proceso de mayor democratización en la conformación de la Cámara de Diputados local. Muy bien, de mi parte sería todo. Agradezco el espacio y atento a las preguntas en su momento. Muchas gracias. Doctor José Antonio, muchas gracias a usted por su presentación. Mucho todavía que aportar, mucho todavía que hacer en este tema, así que la investigación todavía va para mucho. Entonces, ya está con nosotros también el maestro Manuel Martiñón. Muchas gracias, maestro, bienvenido. Gracias por estar por acá. Hola, buenas tardes, estimados colegas, estimadas colegas. ¿Cuánto tiempo sin verles? Gracias a usted, maestro, por estar con nosotros. Y bueno, vamos con su presentación. Antes de esto, me voy a permitir leer unas líneas sobre toda su carrera. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Universidad Iztapalapa. Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Sus líneas de investigación son elecciones, partidos en los municipios de México, comunicación política, entre otros. El maestro Manuel Martiñón nos va a platicar de La Hora del Cambio,
votos, candidaturas y alternancias en las elecciones de 2021 en Campeche. Maestro, muchísimas gracias de nueva cuenta y le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. En este momento voy a disponerme a compartir pantalla. Por favor, me confirman que sí se visualice correctamente. No, no se ve. No está igual que la vez pasada. Ahí va. A ver si quieres. A ver si ya. Pasa hoy A que no ver. hay más presentaciones. Bueno, según esto ya está. A ver ahorita que cargue. Sí, de antemano una disculpa. Tiendo a hacer mis presentaciones con bastante peso en megabytes y eso alenta un poquito. Espero que eso no sea demasiado problemático. Ya está lista. Va que va. Perfecto, gracias. Bueno, como comentó Janet, mi tema versa sobre las recientes elecciones realizadas en el estado de Campeche. Desde la maestría me he abocado a estudiar precisamente cuál ha sido el acontecer político, la vida política de este estado de la península de Yucatán, en la cual he analizado distintos aspectos. Y el día de hoy me propongo reflexionar, discutir un poco en torno al significado de las alternancias, problematizar sobre todo la idea que se tiene típica de lo que significa la alternancia. Bueno, como las y los colegas recordarán y las personas que nos siguen, nuestro país viene de un régimen autoritario combinado con un sistema de partido hegemónico en la que las elecciones no eran íntegras, es decir, no aseguraban la participación libre y la participación libre de la ciudadanía, ni tampoco resultados limpios. Voy a ponerlo un poco o tratar de ponerlo en pantalla completa. Bueno, precisamente esta idea se forjó, pues, precisamente cuando el país era todo territorio tricolor. Sin embargo, tratando de reinterpretar el pasado político de nuestro país, pues encontramos que, sin embargo, han habido contadas alternancias en las presidencias municipales desde los años 40, la mayoría de las cuales fueron coartadas por la presión del PRI para que el río volviera a su caudal. Es decir, el PRI, bueno, ya sabemos, implementó distintas estrategias de fraude electoral para que los triunfos opositores no fueran reconocidos. O bien, una vez que ya no tuvo de otra y que los tuvo que reconocer, pues hizo todo lo posible para, por ejemplo, obstaculizar el flujo del recurso público hacia los municipios gobernados por la oposición, razón por la cual pues terminó por erosionar sus bases de apoyo. Después de la reforma electoral de 1977, las elecciones locales se volvieron más competitivas y pues tanto los triunfos opositores no reconocidos como los reconocidos pues se hicieron cosa de todas las elecciones en todos los estados de la República. Bueno, precisamente a raíz de este pasado, pues se hizo una idea canónica, por así decirlo, que en México no había democracia en tanto el PRI siguiera gobernando de manera interrumpida. En contraparte, se pensaba que la democracia llegaría a nuestro país cuando hubiera alternancia en la presidencia de la República, que pues un poco aquí se lo represento con el meme, ¿no? Pues porque pues el país no experimentaba una alternancia como tal y pues no había seguridad de que hubiera un cambio político mientras el mismo partido gobernara siempre y de todas maneras. Sin embargo, como comentan algunos autores, comenzando por el propio José Waldenberg, el proceso de democratización había iniciado en 1977 con la reforma electoral, la famosa reforma electoral, que entre otras cosas introdujo la representación proporcional al Congreso de la Unión y dio la pauta para posteriores reformas que asimismo también diversificaron la representación política en los ayuntamientos de los municipios. En este sentido, a partir de esta reforma, y aunque el partido seguía siendo hegemónico, la oposición incrementó sus porcentajes de votación y sus triunfos locales. Y las elecciones, aunque no fueran de todo libres, cumplían con ciertas funciones, como por supuesto la de legitimar a las élites políticas, pero también para canalizar los conflictos, tanto entre las élites priistas, entre ellas, recordemos bien,
como entre los grupos políticos que se disputaban el control de los cargos de representación popular, así como aquellas disidencias, aquellas oposiciones que incluso que previvieron a pesar de todas las presiones ejercidas por el partido hegemónico y que pues tarde o temprano tenían que juntar el suficiente apoyo electoral para finalmente ganar. Y bueno, recordemos también que en los años 90 se comenzaron a erigir las instituciones electorales confiables que contribuyeron pues a la profundización del proceso de democratización. Precisamente a partir de todo esto es pertinente empezar a cuestionar esta idea que todavía permanece en ciertos ámbitos de que la alternancia es igual a cambio y es igual también a democracia. Algunos autores como Rosendo Bolívar y como Rafael Cedillo, colegas que también compartieron mesa dentro de estas jornadas de ciencia política, pues comentan que es pertinente empezar a discernir entre alternancia electoral y alternancia política. La alternancia electoral pues solo es aquella condición necesaria para la expresión de la competencia interpartidista que implica la posibilidad y el hecho real de rotación de los partidos políticos y las élites en los cargos de representación popular. Por otra parte, la alternancia política implica generar nuevas estructuras y prácticas políticas que den pie a formas alternativas de ejercer el poder, tomar decisiones e implementar políticas, todo lo cual pues tendría que verse reflejado en un mejoramiento de las capacidades gubernamentales, así como el desarrollo de nuevas modalidades de interacción entre instituciones, actores políticos y ciudadanía. Precisamente a partir de esta idea de discernir entre dos formas de alternancia es que es a partir de lo cual guió la discusión que les comparto esta tarde. Bueno, partiendo de esta idea precisamente, pues nos comenzamos a dar cuenta de que antes de que hubiera la alternancia en la presidencia de la República, pues ya había habido otras alternancias en presidencias municipales y algunos estados. Aquí hubo un error, eran presidencias municipales y en algunas entidades federativas. Y cuando se dio la alternancia en la presidencia de la República, cierta democratización y algunos cambios políticos ya habían tenido lugar. Por ejemplo, a propósito de que la doctora Rosario hablaba de la cuestión de las cuotas de género, de la paridad, pues en algunos estados, por ejemplo, se implementaron las cuotas muy tempranamente, aunque no se respetaban del todo, antes de que pues ya fueran una cuestión obligatoria a nivel nacional. Bueno, en este sentido, pues aquellos que dicen que la democracia llegó con Vicente Fox cuando fue electo en el año 2000, pues es preciso corregirlos y darles a entender que la democracia ya estaba en ciernes desde antes de que este suceso tuviera lugar. En realidad fue como un primer evento que coronó este largo proceso que ya tenía lugar desde algunas décadas antes. Bueno, y así es como llegamos a Campeche. ¿Qué pasó en Campeche en las elecciones de 2021? Comienzo la lectura de derecha a izquierda. Bueno, todos sabemos, la morenista Laida Sansores se alzó con el triunfo y el candidato del Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, se llevó el segundo lugar, lo que implicó que el PRI, aliado con el PAN y con el PRD, cayeran hasta el tercer lugar, y en el caso particular del PRI, que dejara de gobernar el Estado después de aproximadamente 70 años. Bueno, aquí hay que recordar que el PRI, tal y como lo conocemos, se hizo del gobierno del Estado en 1949. Antes de eso gobernó durante 2 décadas el Partido Socialista Agrario del Sureste, que si bien era cierto aliado del Partido de la Revolución, no era precisamente el Partido de la Revolución. Esto sucedió a partir de este año. Y bueno, entre algunos detalles que es pertinente resaltar, en esta elección el PAN pues terminó deshecho, después de haber sido el opositor que más cerca estuvo de vencer al PRI en 3 ocasiones. En una ocasión quedó a 2 puntos porcentuales de desventaja. Se le ocurrió en esta elección aliarse con el PRI y bueno, el electorado se lo cobró caro, como veremos a continuación. Y si ustedes se preguntan qué pasó con el PRD, pues el PRD desde hace algún tiempo es irrelevante en el estado de Campeche. Bueno, esta cuestión de qué tipo de alternancia la que tenemos en Campeche, si es política u electoral, pues la voy a analizar a partir de 3 aspectos. El primero de estos son los votos. ¿Qué pasó en la elección? ¿De qué manera los electores campechanos votaron por las candidaturas y los distintos partidos en competencia? Bueno, primero les muestro los resultados de la elección por la gubernatura. Ustedes pueden ver que en realidad Morena ganó, pero no ganó con tanta ventaja. El PRI quedó en tercer lugar, pero no quedó tan alejado de los 2 primeros lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que haya perdido el PRI,
Y a pesar de que se haya aliado con el PAN y con el PRD, pues en realidad no perdió demasiado. No tuvo tanta desventaja frente a la candidatura de Laida Sansores, ni tampoco frente a la candidatura de Eliseo Fernández. Y Morena, por supuesto, no ganó con toda la ventaja que hubiera querido, lo que nos da cuenta también de que Laida pues ganó solo con 3 votos de cada 10, y que de esos 10 votos, 7 fueron en contra de ella, o no fueron a favor de ella. Bueno, en cuanto a las elecciones legislativas, nos muestran precisamente que Morena también se llevó la mayoría de los votos, pero no tuvo una gran ventaja sobre el PR, sobre el PRI. El PRI solito, por sí mismo, a pesar de que, bueno, fue en coalición con el PAN y con el PRD, obtuvo el 25% de los votos emitidos en este tipo de elecciones. Y en los municipios la historia es muy diferente. ¿Ven algo? ¿Eso qué nos quiere decir? Que si bien Laida Sansores ganó, arrolló al PRI, por fin lo sacó de la gubernatura, pues lo dejó apenas malherido, podría decirse, pero no sigue existiendo ahí el PRI, sigue estando muy presente y sigue estando con mucha fuerza entre los electores, y bueno, difícilmente se puede hablar de que ya lo dé por muerto completamente. O sea, tal vez sí lo dejó malherido, pero no lo mató. Hablando de triunfos, aquí les muestro una comparativa de los distritos ganados en la elección por la gubernatura y la elección por el Congreso. Como ustedes pueden ver, la gubernatura, la mayoría de los distritos se repartió entre MC y Morena, con un par de distritos que alcanzó a ganar el candidato priista. En el Congreso, en cambio, el PRI alcanzó a ganar más distritos, lo que implica pues más diputados de mayoría relativa, y pues no de manera tan desaventajada en comparación con el Movimiento Ciudadano, que quedó en segundo lugar en el reparto de las diputaciones de mayoría relativa. Cabe señalar aquí que MC y Morena se quedaron con los distritos que originalmente eran bastiones del PAN. El PAN fue abandonado por el electorado a partir de que se le ocurrió aliarse con el PRI. En cuanto a municipios, ustedes pueden ver que asimismo el PRI pues, que se quedó con la mayoría de los municipios. Uno de ellos fue ganado con ayuda del PAN. El PAN tuvo la mayoría de los votos y solo el PRI sirvió para afianzar el triunfo, pero en los demás casos fue el PRI el que se quedó con la mayoría de los votos. El PAN y el PRD pues fueron un cero a la izquierda en este caso, no les aportaron más del 6% de los votos que obtuvieron. El PAN y el PRI prácticamente hizo toda la chamba. Morena, ustedes pueden ver, se quedó con 4 municipios y Movimiento Ciudadano solo se quedó con 2, aunque uno de estos 2 fue el de la capital. Cabe señalar que Morena se quedó con Carmen, que es el segundo municipio en importancia en Campeche, porque bueno, es el segundo municipio más poblado y el que tiene mayor actividad económica a partir de que alberga las instalaciones de Pemex. Bueno, otra de las menciones que quiero proponer aquí para reflexionar pues es la cuestión de las candidaturas precisamente. Laida Sansores ganó, muy bien, ganó por Morena, muy bien, pero resulta que ella es en realidad hija de un exgobernador y que pues fue un cacique bastante peculiar, bastante destacado, que fue Carlos Sansores Pérez. Laida Sansores pues era priista hasta 1997, cuando vio que la candidatura de aquella ocasión, la candidatura oficialista, no iba a ser para ella, optó por renunciar y buscar abrigo en el PRD, que finalmente la postuló. Gracias a esta postulación, pues, Campeche vivió su primera elección altamente competitiva en la disputa por la gubernatura. Laida perdió por 6 puntos de desventaja frente al candidato priista. Sin embargo, pues no se alejó de la idea de ser gobernadora como su padre, así que pues bueno, 6 años después, en 2003, se postuló por Convergencia y algunos otros partidos minoritarios en una coalición, en una alianza, y ahí no figuró, quedó muy atrás de los 2 primeros lugares que fueron ocupados por el PRI, por supuesto, y por el PAN. En 2015 y 2021 regresó al campo de batalla buscando la gubernatura, pero esta vez por Morena. Entre una elección y la otra, pues Laida Sansores tuvo la idea de gobernar, entre comillas, la alcaldía Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México, en lo que comenzaba el proceso electoral. Y en cuanto comenzó, pues se despidió, renunció y se fue a Campeche a hacer campaña. Esto, por supuesto, fue castigado por el electorado capitalino, que, bueno, ustedes sabrán que la alcaldía Álvaro Obregón en este momento está siendo gobernada por Lía Limón, postulada por la coalición PRI-PAN-PRD,
Y bueno, como un evidente castigo hacia lo que no hizo Laida Sansores, y pues bueno, y por el hecho de que ocupara un cargo que no se interesó por ejercer más que como plataforma pues para buscar la gubernatura por cuarta ocasión. Bueno, como les comentaba, el candidato del mesista Eliseo Fernández fue el segundo lugar. Resulta que este personaje era también panista. Era un empresario militante en el PAN hasta 2021. Se salió, pues adivinen por qué, porque también vio que no iba a tener la candidatura a la gubernatura en el PAN a partir de la constitución de la coalición PRI-PAN-PRD. Y pues bueno, decidió renunciar, MC lo adoptó. Esto lo hizo, por supuesto, una vez que abandonó el cargo de alcalde de la capital, que lo ganó precisamente con el PAN en 2018. No concluyó por buscar la candidatura. Y bueno, entre algunas figuras que hizo este personaje, pues resulta que impidió que su suplente, que era el que le respondía a asumir el cargo, lo evitó que él lo asumiera y pues impuso un delfín. Asimismo, ha sido acusado bueno, desde que Laida Sansores es gobernadora, ha sido acusado de múltiples delitos patrimoniales y de hecho la Fiscalía General del Estado ya giró una orden de aprehensión por estos mismos delitos desde abril de 2022. En los medios ya se trata a Eliseo Fernández Montúfar como un prófugo de la justicia. Otras candidaturas que hubo en esta elección pues fue la de Renato Sales Heredia. Este personaje es miembro de una de las familias con mayor presencia en la vida política campechana desde principios de siglo. Su carrera se ha desarrollado primordialmente en los ámbitos de la seguridad y la justicia, trabajando mano a mano con Andrés Manuel López Obrador y con Marcelo Ebrard cuando fueron jefes de gobierno del extinto Distrito Federal y también en el gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ha desempeñado 2 veces el cargo de fiscal general del Estado, una con el gobernador Fernando Ortega Bernés de 2009 a 2015 y la segunda pues ahorita con Laida Sansores. En 2015 figuró como posible candidato de PRI a la gubernatura, que finalmente recayó en Alejandro Moreno, ya saben, por esta cuestión de la candidatura de unidad supuestamente. Pero pues en realidad no se trataba más que de una imposición que por supuesto a él le gustó. Y en 2021, cuando de nueva cuenta se entretejió la coalición Va por Campeche y él de nueva cuenta había sido desplazado porque esta candidatura iba a recaer en el sobrino de Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, pues también decidió renunciar al PRI y se sumió a Morena. Morena lo postuló como candidato a la presidencia municipal de Campeche, la cual perdió frente a Vivi Ravelo, que fue candidata del MC también. Cabe señalar que como comisionado nacional de seguridad, que fue el cargo que ocupó en el sexenio de Peña Nieto, y como fiscal general del Estado en la actualidad, ha estado involucrado en distintos escándalos de espionaje e incluso ha sido llamado a comparecer por el Congreso de la Unión, cita a la que por supuesto no acudió. Otro personaje que también reapareció en estas elecciones fue Pablo Gutiérrez Lazurus, que fue alcalde panista de Carmen entre 2015 y 2018. Buscó la reelección, pero perdió frente al priista Óscar Rosas González, presuntamente con la intervención del ex candidato del PAN a la gubernatura en 2015, que fue también alcalde de Carmen, Jorge Rosiñol. En 2021 renunció al PAN, también, por supuesto, cuando se anunció la coalición Va por Campeche y a él no le convenía en lo más mínimo, optó por sumarse a Morena, que lo postuló a la presidencia municipal de Carmen, que finalmente ganó. Y bueno, lo que son las cosas, ¿no? Aquí en este caso le ganó al mismo Óscar Rosas que aspiraba a la reelección. Cabe señalar que previamente a ser postulado por Morena, ser declarado como candidato de Morena, había sido acusado de desviar cuantiosos fondos públicos mientras fue alcalde. Acusaciones que por supuesto ahorita están en stand-by, pues en lo que es alcalde. Cabe hacer una pequeña mención de otros priistas, bueno, de otros hoy morenistas que antes fueron priistas y que también han sido personajes destacados en la vida política del estado de Campeche y que hoy se mantienen vigentes al haber cambiado de partido. El primero de ellos es Raúl Pozos Lanz, que también es miembro de otra dinastía familiar, los Lanz, que ha tenido gran presencia en la vida política desde principios del siglo XX. Fue militante del PRI por 35 años y fue funcionario de primera línea en 2 gobiernos estatales. Su nombre siempre fue como el eterno segundo lugar en los procesos internos para elegir al candidato del PRI, pero siempre fue descartado. Y bueno, una vez que renunció al PRI, se sumó a la campaña de Laida Sansores, pues fue premiado con la Secretaría de Educación Pública. Otro personaje, Carlos Miguel Aiza González, que fue el anterior gobernador, quien sustituyó a Alejandro Moreno, quien a su vez renunció para contender y ganar la dirigencia nacional del PRI,
Pues este personaje tenía 51 años de militancia priista y actualmente es embajador en República Dominicana. Una tercera personaje, pues es Rocío Abreu, que también es miembro de una familia carmelita de políticos prominentes, los Abreu. Es sobrina, de hecho, del personaje que les comentaba previamente, de Jorge Rossinyol Abreu. Bueno, ella fue candidata a diversos cargos de representación popular, tanto por el PRI como por el PRD. De hecho, fue electa senadora en 2018 por la coalición PRI-PBM, y pues hoy es de filiación morenista. Traigo a colación a estos tres personajes porque recientemente, a principios de año, estalló un escándalo, otros nuevos videoescándalos al más puro estilo bejaranista. Ustedes recordarán cómo por ahí de 2002, 2003 se dieron a conocer unos videos en los que cercanos colaboradores de Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, pues fueron captados repartiéndose billetes, o bastantes billetes de altas denominaciones de las que nunca se supo nada. Y bueno, René Bejarano hasta se quedó con las ligas, por eso fue apodado como el señor de las ligas, ¿no? Pues eso mismo sucedió recientemente, y pues de eso pues no hay mucho que decir en términos de persecución del delito. Maestro. Cosa extraña, por supuesto. Maestro. Sí. 5 minutos, por favor. Sí, ya estoy por terminar. Gracias. Bueno, precisamente a partir de estos detalles que les presento en esta jornada, así muy de rápido, a lo mejor de manera un tanto superficial, pues nos permiten preguntarnos si con la alternancia podemos hablar de estructuras y prácticas más democráticas. Sinceramente, me parece que no. Por supuesto, a reserva de ampliar la investigación, de llevar más allá la reflexión que en este momento les presento. Pues no, porque bueno, el gobierno de Laida Sansores ha sido acusado desde que tomó posesión del cargo, ha sido acusada de emprender distintas acciones de espionaje, de perseguir políticamente a sus opositores, incluso se ha visto inmiscuida en casos de violencia de género, por las cuales ya fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe señalar, bueno, también que ella misma fue víctima de estas conductas, al igual que la candidata emesista Vivi Ravelo. Y bueno, les comentaba en la lámina anterior sobre la cuestión de los nuevos videoescándalos, pues que dan cuenta precisamente de la prevalencia de esta corrupción y del clientelismo, porque bueno, sabiendo que Laida Sansores es hija de un cacique que dominó durante mucho tiempo la política campechana, pues ella heredó finalmente las estructuras clientelares de su padre. En este sentido, que nos dice que pues si son las mismas familias y las mismas estructuras políticas y las mismas prácticas y la misma clase política, pues realmente no se puede hablar de un cambio político a fondo. Se puede hablar de una alternancia electoral en la que Morena desplazó al PAN y al PES y al PRI, ahora aliados, antes enemigos, pero pues finalmente pues, los tres vienen a hacer lo mismo, al menos en este contexto, en el contexto de esta entidad federativa. A partir de estos pequeños datos que les presento para empezar a reflexionar sobre el significado de la alternancia, pues puede concluirse precisamente que la alternancia no conlleva necesariamente un cambio político positivo ni mayor democracia. Porque bueno, en Campeche pues ahí siguen las estructuras y prácticas políticas, las corrupteras, la violencia política de género, el clientelismo y demás. La alternancia pues no conlleva un cambio político positivo, ya les comentaba, ni más democracia. En palabras de Pierre Bourdieu, podría decirse que cambiaron las posiciones, pero no las disposiciones del campo político local. Y bueno, esto que les presento pues finalmente es una un poco acelerada invitación a analizar la realidad política bajo perspectivas transdisciplinarias. Lo que aquí les presento pues ha sido extraído a partir de reconstruir la historia política del Estado, dar cuenta de algunas cuestiones sociológicas de cómo se disputa el poder en el Estado y bueno, y pues finalmente aplicar algunos conceptos fundamentales de la ciencia política aquí. Y pues bueno, hay que dar cuenta de que pues los fenómenos no son blanco y negro, sino que se presentan en distintas tonalidades, porque bueno, la historia política de nuestro país nos ha enseñado que para nuestra fortuna no todo lo malo es necesariamente malo, y para nuestra desgracia no todo lo bueno es necesariamente bueno. Así mismo que no en todas partes la política y lo político significan lo mismo. Y pues aquí bien cabe la pena señalar algo que rescata a Chaborsky, en torno a que pensar en instaurar y mantener la democracia no siempre es una prioridad para las y los votantes. En este caso, pues se votó por una alternancia, se votó por otro partido, se votó por otro personaje a cargo de las riendas del poder, pero eso no necesariamente implica que, bueno, da la pauta más bien para preguntarse en torno hacia la gente, hacia los votantes, realmente buscaron que hubiera más democracia, o sencillamente alguien que pues
recuperara la manera en que se hacían las cosas antes de que llegara, pues algunos autores le echan la culpa a la cuestión neoliberal, o antes de que llegara la gubernatura bastante cuestionada de Alejandro Moreno. Bueno, con esto termina mi exposición. Quedo a su disposición para comentarios y preguntas. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a usted, maestro Martiñón. Gracias por toda esta presentación fugaz y rápida. Ya sabemos que traemos el tiempo encima. Pues, ¿qué les parece si les leo las preguntas súper rápido? Ya estamos a 10 minutos, entonces les agradecería mucho que fueran súper breves. Entonces, empezamos como está en el minuto, como iniciamos. Doctora Marta Elisa, pregunta Patricia Vázquez del Valle de Chalco. ¿Es mayor el liderazgo de mujeres priistas en el oriente del Estado de México a partir de la implementación de Solidaridad? Uy, la verdad es que no tendría datos en específico del oriente del Estado de México. A ver, es importante saber que el Estado de México es como un mosaico, ¿no? Porque en realidad los liderazgos se concentraban en el Valle de Toluca y en la parte del norte del Estado de México. Empiezan a crecer los liderazgos de otros institutos políticos, sí, en la zona del Valle de México, en la zona oriente, pero en cuanto a liderazgos priistas, no. Yo, por lo que he observado y los datos que yo tengo, en realidad sí se concentran más como de este lado, ¿no? Digo, seguimos pensando en lo que coincidimos, creo que la mayoría, ¿no? O sea, los cacicazgos siguen jugando un papel fundamental y sobre todo en entidades, pues, como muy como muy conservadoras, ¿no? En este sentido. Esta parte sí es la que va abriendo el espacio para que surjan otros liderazgos, y sí de mujeres, pero sobre todo de otros institutos políticos. O sea, yo no los vería los priistas de ese lado. Yo estaría pensando más bien en los liderazgos que empiezan a surgir a partir del PRD, y pues bueno, algunos se han mantenido en el PRD, pero otros liderazgos femeninos han transitado a Morena. Entonces, yo vería más bien en principio el PRD, después este tránsito con Morena en esa región del Estado de México, pero priistas no son muy fuertes, en realidad no los observo. Perfecto, muchas gracias, doctora Marta. Doctora María del Rosario, su pregunta la hace Lucas Pérez. ¿Las prácticas de violencia legislativa en razón de género expuestas se presentan en alguna otra legislatura local? Bueno, en este caso analicé un caso específico de la reforma constitucional, pero sí, obviamente, por las razones que yo misma mencioné, en el sentido de que al final de cuentas las identidades que asumen los legisladores pues cambian, o sea, no necesariamente las mujeres que llegan a los congresos tendrían que asumir o tienen que asumir una identidad de género. Digo, esa es la expectativa. Esa es con la que llegaron pues las legisladoras, las mujeres, ¿no? En el sentido de que, bueno, se espera que lleguen a legislar sobre la agenda de las mujeres. Sin embargo, entran en una arena política en donde todas estas demandas se tienen que negociar, y donde en un momento dado pues también existen, digamos, una cultura política, ¿no? Y en este caso el partido estaba en riesgo, o sea, el PRI, recordemos que Coahuila es el único estado, bueno, junto con Durango ya, en donde es una coalición más bien el PRI con el PAN, pero entiendo que las mujeres del PRI, las diputadas del PRI en ese momento asumieron esa identidad, pero igual en otras posturas también la han asumido, una identidad partidista más que de una representación sustantiva con los intereses de las mujeres. Sí, por ejemplo, no se ha legislado necesariamente para la cuestión del aborto, aun cuando ya está despenalizado, ¿no? Entonces, hay que ver estos ejercicios de representación política, pues en el conjunto de pistas en el que se mueven las y los representantes políticos. Perfecto.
Muchas gracias, doctora. Doctor Beltrán, la pregunta es, ¿qué papel jugó la sociedad civil en la transición a la democracia y consecuente alternancia en la entidad? Desde luego, ha sido y es muy importante. Es una sociedad civil robusta, organizada. Sin embargo, observando la presentación que hizo el maestro Martiñón, y creo que muchas entidades federativas así lo han manifestado, justamente muchas de las alternancias provienen del cambio de marca partidista por muchas de las candidaturas. Creo que ninguna entidad está ajena a esto, o muy pocas entidades pueden presumir que han sido, digamos, genuinas candidaturas que no hayan tenido paso por otras fuerzas políticas, y desde luego es una característica también de Baja California Sur, pero sí hacer hincapié que también la participación de la ciudadanía con aspectos diferenciados domésticamente por regiones, también ha sido desde luego muy importante, ¿no? En ese proceso de alternancia, de transición, de cambio de patrón de comportamiento electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Maestro Martiñón, le tenemos una pregunta. Esta es de Luis Fernando, de Facebook. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales el PRI perdió legitimidad durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas para permitir la alternancia en el poder con la victoria de Leida Sansores? Bueno, contrario a lo que podría pensarse, creo que Alejandro Moreno llevó al extremo todos los vicios del PRI. Los gobernadores anteriores no habían llegado a ese tal grado de cinismo. Cada uno de ellos negó ser corrupto, negó ser autoritario, a pesar de que tuvieran ciertas reacciones que iban encaminadas a eso, ¿no? Una vez que fueron acusados de corruptos y de autoritarios, como que redujeron sus ímpetus y trataron de conducirse de manera más institucional. Sobre todo buscaron que la élite política no se dividiera. Con Alito fue todo lo contrario. Las acusaciones de corrupción fueron constantes. Llegó incluso a amenazar a la prensa por criticarlo, porque hablar mal de su gobierno. Él mismo dijo que se trataba de campechanos malos, que no valoraban lo bueno del Estado, que solo querían destacar lo malo. Aplicó para todo el mundo, para periodistas, para líderes de opinión, etcétera. Y sobre todo emprendió algo que olvidé mencionar durante la exposición, es que emprendió una evidente persecución política contra opositores y contra correligionarios, lo que pues por supuesto llevó a la fractura de la élite priista y de todas las redes de complicidad, podría decirse, que tenía con otros partidos. Todo eso contribuyó a reducir la legitimidad de Alejandro Moreno, diría yo, no solo ante los electores, sino también a la propia clase política, que pues en 2018 y 2021 optó por empezar a voltear bandera. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Martiñón. Les doy las gracias a todos, a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por haber compartido sus conocimientos, por prestarnos un tiempo en su viernes, que para muchos es complicado a veces. Entonces, pues les agradezco y les invito, sobre todo también al público que nos está sintonizando, a que siga con la última mesa del día 2 de la jornada 2023 de Ciencia Política. Mi nombre es Janet Silva y a nombre de todos los que coordinamos esto, les doy las buenas noches.